Hola, estimados colegas. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Agradezco mucho al comité organizador por su amable invitación y a todos ustedes por compartir este rato conmigo, este rato de academia, este rato de discusión científica. Es un verdadero honor para mí poder acompañarles en este evento tan importante para ustedes. Y para mí un verdadero placer poderlos visitar, aunque sea virtualmente, a esa tierra tan hermosa de República Dominicana. Me han encargado en este día conversar con ustedes acerca del tema de coberturas de inmunización y las situaciones epidemiológicas en las Américas. Mi nombre es Gustavo Lazo, soy pediatra, soy inmunólogo clínico y trabajo en el Hospital Nacional de Niños en San José de Costa Rica. Este tema de cobertura de inmunización y situaciones epidemiológicas lo podemos ver desde dos perspectivas o desde dos diferentes caras. Lo podemos ver desde una perspectiva un tanto amenazante, ya que nos desnuda un poco en la problemática que hemos venido arrastrando en nuestra región, nos deja un poco al descubierto en lo que es aquellas situaciones de carencia o aquellos fallos que nuestros programas nacionales de inmunización han venido teniendo en los últimos años, o bien lo podemos analizar desde una perspectiva o una faceta un poco más positiva en lo relacionado a lo que es identificar y evaluar nuestros programas nacionales de inmunización con el objetivo de identificar aquellos puntos de mejora que puedan básicamente hacer mejorar nuestros programas ampliados de inmunizaciones y consolidarlos como aquello que ejemplarmente ha caracterizado a nuestra región y la han posicionado como uno de los mejores calendarios de inmunización y uno de los mejores sitios para vivir en temas de enfermedades inmunoprevenibles. Yo soy positivo y quiero pensar que nosotros lo vamos a ver desde la segunda faceta y este es mi conflicto de interés. Esta es una charla patrocinada. Yo he devengado honorarios, he sido asesor externo para la mayoría de las industrias que fabrican y comercializan vacunas en la región. Sin embargo, el contenido de esta charla va a ser un contenido meramente científico y no va a ser un contenido promocional. Yo declaro que tengo un severísimo conflicto de interés y el severísimo conflicto de interés que yo tengo es que yo me declaro total y absolutamente convencido de que la vacunación es la estrategia más eficiente de salud pública con la que contamos en la actualidad y que no hay en estos momentos una estrategia más eficiente desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de desarrollo. Y la vacunación no empobrece a ninguno de nuestros países, sino que no solo previene enfermedades, sino que además acompaña y lleva a nuestros países de la mano para salir del subdesarrollo. La vacunación saca a nuestros países de la pobreza y nos lleva hacia el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo familiar y realmente es una de las estrategias de salud pública más exitosas que han diseñado en la historia de la humanidad. Ese es el peor conflicto de interés que yo puedo declarar en esta charla y hacia allá van dirigidos todos mis comentarios y toda mi presentación. Vamos a evaluar 4 puntos o vamos a tocar 4 puntos a lo largo de este corto tiempo. El primero es evaluar las coberturas de vacunación, identificando algunos de los problemas que tenemos y que venimos arrastrando. Vamos a enfocarnos en el tema económico y vamos a analizar un poco el tema de inversión y esto espero que lo enfoquemos desde un punto de vista muy curioso que les voy a tratar de mostrar. Vamos a conversar sobre la epidemiología de las enfermedades prevenibles por vacunación y la vamos a aterrizar en la era pandémica.
Y finalmente vamos a conversar sobre las recomendaciones para la recuperación de los esquemas de inmunización en la región latinoamericana y voy a hacer mías las palabras de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que ha sido uno de los organismos o de las sociedades científicas que más se ha pronunciado al respecto en nuestra región y que más ha sido proactiva en establecer recomendaciones para la recuperación de coberturas y la puesta al día de toda esta problemática que ha venido afectando cada vez más a cada uno de nuestros países. Y entonces, cuando uno se pone a conversar sobre este tema, uno se pregunta de qué es lo que pasa en el 2020 y 2021. Si esto es algo que venimos arrastrando, si esto es algo que es un problema meramente relacionado con la pandemia, o si es un tema que realmente ha sido una tendencia a lo largo de los últimos años o a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, cuando uno se pone a investigar, se da cuenta de que pareciera ser más una tendencia. Entonces, entre el año 2013 y el año 2019, el número de países y territorios que notificaron que el 95% de los menores de un año habían recibido las 3 dosis de DPT, disminuyó de 19 a 13. Es decir, la cobertura de vacunación o el número de países que logró tener esa cobertura de vacunación ideal para DPT-3, pues bajó significativamente entre el año 2013 y el año 2019. Y en ese mismo periodo, el número de países que pudieron mantener al menos el 95% de la cobertura con las 3 dosis de DPT durante 3 o más años disminuyó de 13 a 6. Eso quiere decir que en los últimos años, pues menos del 50% ha logrado mantener un 95% de cobertura para DPT-3. Esto nos lleva a pensar que realmente en las últimas décadas hemos estado teniendo un problema muy serio con la cobertura de vacunación y hemos tenido un problema para mantener esa cobertura de vacunación alta, lo cual nos podría llevar a un riesgo de reemergencia de enfermedades que históricamente hemos mantenido controlada desde que se fundaron los programas ampliados de inmunización en los años 70. De hecho, en el año 2019 se restableció la transmisión endémica del sarampión en 2 países de la región, concretamente hablando de Venezuela y Brasil, y se han observado brotes de sarampión en otros países de Latinoamérica, que no voy a entrar en mucho detalle en esta sección, ya que lo vamos a analizar un poco más adelante. En el 2020, que ya estamos hablando del año pandémico, pues en la región de las Américas la cosa se puso mucho peor. El 18.2% de niños menos, es decir, 474.395 niños menos que en el 2019 recibieron las 3 dosis de DPT. Es decir, la cobertura de DPT, que ya venía muy deteriorada según las estadísticas que nos da la directora de la OPS, pues la cobertura en el 2020 bajó en un 20% relacionado con las 3 dosis de DPT y 13.9% niños menos. Estamos hablando de cerca de casi 380,000 niños recibieron la dosis de vacuna triple viral contra el sarampión, parotiditis y rubiola comparada con el año anterior. Es decir, para triple viral, casi el 15% de niños menos comparados con el año anterior. Entonces, como ustedes pueden ver, ya teníamos una tendencia a la caída de coberturas y era una tendencia bastante dramática cuando nos enfocamos en DPT-3, que es un marcador clásico de la tendencia de las coberturas de vacunación en una región o en un país. Y en el año 2020, con la introducción de la pandemia o con la consolidación de la pandemia, pues este problema se ha venido a agravar para la mayor parte de la región. Este es un estudio muy bonito que fue publicado por el doctor Carlos Espinal y colaboradores, en donde nos habla un poco de la situación
que hemos venido conversando en relación con las coberturas de vacunación y cómo esta tendencia ya ha venido siendo algo que veníamos arrastrando desde años atrás. Entonces, en este gráfico, ustedes pueden ver la proporción de países latinoamericanos y del Caribe que alcanzaban un 90% de cobertura por cada una de las vacunas en el año 2013 versus el año 2017. Y aquí quiero resaltar varias cosas. Quiero resaltar, por ejemplo, que únicamente mejoramos 2013 versus 2017, mejoramos o hubo muchos esfuerzos en mejorar la cobertura de vacunación para las vacunas conjugadas contra neumococo. Vean ustedes que en el año 2013 apenas el 42% de los países latinoamericanos y del Caribe alcanzaban el 90% de cobertura para vacunas contra neumococo conjugadas, mientras que en el 2017 el 48% de los países de la región alcanzaban el 90% de cobertura para esta vacuna. Eso quiere decir que mejoramos la cobertura para este tipo de vacunas. Pero si ustedes se fijan, realmente es de las pocas vacunas de interés para la región que tuvieron una mejoría en sus coberturas de vacunación. Y preocupante, y aquí me voy a detener un poquito, preocupante el deterioro de las coberturas de vacunación para polio 3. Vean ustedes que pasamos de que el 67% de los países tuviera un 90% de cobertura en el año 2013 para polio versus caímos a un 55% apenas de los países que tuviera una cobertura del 90% o más para 3 dosis de polio. Lo mismo y muy dramáticamente para hemófilos influenza tipo B. Algo muy parecido sucede para hepatitis B y algo que ya estábamos comentando en las diapositivas anteriores para DPT-3. Entonces, enfermedades que son enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades que conllevan una altísima carga de enfermedad, sobre todo en niños pequeños, entiéndase hemófilos influenza tipo B, enfermedades con terribles consecuencias para la infección perinatal, como por ejemplo hepatitis B en el niño pequeño, y enfermedades que son prevenibles y con terribles consecuencias en todos los grupos de edad, como por ejemplo difterias y tétanos, pues son enfermedades que tenemos bastante descuidadas. Y este cuadro nos demuestra cómo en tan poco tiempo, en un periodo de 4 años, hemos tenido un deterioro muy significativo de las coberturas de vacunación en la mayor parte de los países latinoamericanos. Y este estudio fue publicado recientemente en Vaccine este año, en enero de este año, por Carlos Espinal y colaboradores. Y entonces uno se pregunta, ¿será que la pobreza, será que entonces uno dice, nuestros países latinoamericanos son muy pobres, entonces ¿será que el ingreso per cápita tiene que ver con el deterioro de esto? Porque realmente en Latinoamérica siempre nos hemos escudado en eso. Es que somos países muy pobres, los calendarios de vacunación son muy caros y entonces para alcanzar el 90% de cobertura, que es el gol estándar que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, tenemos que invertir mucho. Entonces, vean ustedes cómo aquí están los países que tienen ingresos per cápita altos de la región latinoamericana. Y entonces ustedes pueden ver que aquí está el corte del 90% de cobertura, aquí están los países con ingreso per cápita alto y aquí ustedes pueden ver que estos países con ingreso per cápita alto tienen una cobertura de vacunación superior al 90%, pero aún países con ingreso per cápita alto como Argentina y Panamá han deteriorado coberturas de vacunación para DPT-3. Entonces, vean ustedes que aún teniendo ingreso per cápita alto, pues tenemos en algunos países coberturas de vacunación que son relativamente bajas. Estos son países que tienen un ingreso per cápita promedio, digamos, o medio, y vean ustedes cómo con ingresos per cápita medios se puede alcanzar coberturas altas de vacunación y hay países que a pesar de tener una competencia en países de características similares con coberturas muy altas, pues hay un montón de países con ingresos medios que tienen coberturas de vacunación muy bajas. Y por supuesto, en países que tienen un ingreso per cápita muy bajo, como por ejemplo Haití, pues la cobertura de vacunación
tiende a ser muy baja. Pero aquí llama la atención este fenómeno. Tenemos un fenómeno en el cual países que tienen un ingreso per cápita muy semejante tienen administraciones muy diferentes. Entonces, a pesar de tener un ingreso per cápita muy semejante, pues la administración que hacen de sus recursos es una administración totalmente diferente. Y entonces, con los mismos recursos, tenemos resultados o impactos en sus esquemas de vacunación totalmente diferentes. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero es que cada uno de esos países invertirá su dinero en forma totalmente diferenciada. Y es aquí donde pasamos a esta diapositiva. Vean ustedes, tal vez la diapositiva está un poco cargada, pero espero que sea muy ilustrativa para todos ustedes. Esta diapositiva nos dice cuánto invierte cada país de la región latinoamericana. También es de la misma fuente, es del doctor Carlos Espinal y colaboradores. Está publicada este año en Vaccine y nos dice cuánto es la cobertura para DPT-3, que les decía que es uno de los marcadores fundamentales de coberturas de inmunización para los países latinoamericanos y globalmente aceptada. Y esta cobertura es para el año 2017 y cuánto se gasta en los esquemas rutinarios de inmunización por cada niño, digámoslo así, cuánto cuesta inmunizar un niño en cada uno de esos países. Y aquí quiero que ustedes se fijen, por ejemplo, en diferentes países. Entonces, quiero que se fijen, por ejemplo, cuál es la cobertura de vacunación en Argentina. Entonces, para DPT-3, la cobertura de vacunación en Argentina para el año 2017 fue de un 86%. Eso quiere decir que Argentina, siendo un país de ingreso per cápita alto, alcanzó una cobertura de 86% en el año 2017 y gastó $325 por cada niño en vacunas. Vean ustedes la inversión tan alta que hacía Argentina, mientras que Guyana, un país con un ingreso per cápita medio bajo, pues tenía un 97% de cobertura para DPT-3 y apenas gastaba $199 para inmunizar a cada niño. Eso quiere decir que la cantidad de inversión que hacía Guyana era mucho menor en vacunas y lograba mejores coberturas de vacunación. Vamos a buscar a República Dominicana. República Dominicana tenía acá 84% de cobertura para DPT-3 en el año 2017 y República Dominicana gastaba $66.93 de gasto total en la inmunización de rutina del niño. Entonces, vean ustedes qué interesante. A pesar de que República Dominicana invertía muchísimo menor, pero así muchísimo menor cantidad de dinero que invertía Argentina en inmunizar cada niño, pues lograba prácticamente la misma cobertura de vacunación que lograba Argentina. Eso nos habla un poco de la gestión, eso nos habla un poco de cómo administramos los pocos recursos que tenemos en nuestros países. Y aquí en esta diapositiva yo voy a introducir un poco un ejemplo que yo tuve en mi vida personal. Cuando yo estaba de estudiante haciendo mi posgrado, tuve la oportunidad de estudiar en un país desarrollado. Tuve la oportunidad de hacer parte de mis estudios de posgrado en Holanda y mi tutor me dio la oportunidad de preparar una publicación para enviarla a un journal muy reconocido. Y cuando yo duré 3 meses haciendo esa publicación, escribiéndola y orgullosamente la terminé, se la puse en su escritorio y él encontró toneladas de errores y me dijo, esto da asco, vaya, corríjalo. Y yo, como buen latinoamericano, me disculpé diciendo, bueno, es que el inglés me cuesta mucho, no es mi lengua materna, entienda que yo vengo de un país subdesarrollado, no tengo tantas habilidades. Y su respuesta me hizo meditar y hasta la fecha me resuena en mi cabeza y me dijo, si ustedes los latinoamericanos gastaran el tiempo que duran llorando y lamentándose de su situación y lo invirtieran tratando de administrar los recursos que ustedes tienen, que son muy valiosos, realmente habrían salido del subdesarrollo hace muchos años. Este cuadro demuestra eso. Tenemos dinero
Y el poco dinero que tenemos lo podemos gestionar para lograr grandes resultados en coberturas de vacunación. Lo demuestra este cuadro, en donde pequeñas inversiones pueden lograr altísimas coberturas de vacunación para las vacunas básicas, como por ejemplo DPT-3. Lo que pasa es que en muchos de nuestros países, pues tenemos que motivar una gestión saludable para los esquemas nacionales de inmunizaciones. ¿Y qué pasó con COVID-19? Bueno, pasó que 228 millones de personas se pusieron en riesgo por el retraso en la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades debido al COVID-19. La directora ejecutiva de UNICEF señaló que la interrupción debido a la pandemia de COVID-19 redujo de 2.290 millones de vacunas administradas en el 2019 a poco más de 2.000 millones de dosis de inoculaciones el año pasado. ¿Qué pasó? Pues aproximadamente 60 campañas de vacunación en 50 países fueron interrumpidas y de ellas muchas fueron en países latinoamericanos, campañas de vacunación contra el sarampión, campañas de vacunación contra difteria, campañas de vacunación contra fiebre amarilla se interrumpieron en muchos de nuestros países y eso ha facilitado la emergencia de algunos brotes. Con difteria, en la región de las Américas, pues entre 1978 y 2019, la cobertura de la tercera y cuarta dosis de difteria, tétanos y tosferina, DPT-3 y DPT-4, pues se encontraron por debajo del 95%. Lo hemos conversado mucho. DPT-3 desde el 78 se encuentra por debajo del 95% y tuvo un promedio de 90% entre el 2010 y el 2019, con un rango entre el 84 y el 94%. Y DPT-4, pues su registro está disponible apenas desde el 2016 y alcanzó un máximo de cobertura de 86% en el 2012, pero no ha sido constante desde entonces. En el año 2021, entre la semana epidemiológica 1 y la semana 15, pues 2 países notificaron casos confirmados, lamentablemente muy cercanos a ustedes, Haití con 11 casos, incluidas 2 defunciones, un 20% de mortalidad, y ustedes, República Dominicana, tuvieron 12 casos confirmados, incluidas 9 defunciones que motivaron toda una campaña de vacunación, con lo cual, gracias a Dios, ustedes pudieron contener su brote, pero esto no es más que crónica de una muerte anunciada. O sea, las campañas de vacunación pueden controlar brotes, pero lo ideal es prevenirlos con coberturas altas de vacunación y las coberturas altas de vacunación no se logran desde hace décadas y es algo que tenemos que cuidar a largo plazo porque la difteria no es erradicable, el tétano no es erradicable y la pertusis tampoco es una enfermedad erradicable. Vean ustedes lo mal que ha, todo lo mal que está la cobertura de vacunación en Haití. Esto es DPT-3 y eso que esto es una vacuna combinada. Si esto está mal para difteria, estamos en cualquier momento esperando brotes de tosferina y brotes de tétano. Esto es para DPT-3 en azul y esto es para DPT-4 en amarillo. Vean ustedes que en Haití la situación puede ser mucho peor en cualquier momento y cuidado y si no tenemos un subregistro importante de los casos que se están generando en este país. República Dominicana estamos bastante mejor, pero no hay que bajar la guardia. Esto es una señal de alerta y vean ustedes que la rayita de acá arriba marca la cobertura recomendada de vacunación por la Organización Mundial de la Salud. En relación con tosferina, la mayoría de los países de la región tienen implementada la protección vacunal contra tosferina en sus programas de vacunación, tanto en esquemas primarios como en vacunación de la gestante, lo cual ha venido a controlar muchos de los brotes que se presentaban en los lactantes menores de 1 año. Y desde el periodo 2011-2013, países como Argentina, Costa Rica, Colombia, México, Uruguay y Chile demostraron tener una estrategia segura y costo efectiva con importante impacto en la morbilidad y mortalidad asociada al niño menor de 6 meses al vacunar a la mujer embarazada. A pesar de que ha costado mucho la inclusión de la vacunación de la mujer embarazada, pues todos estos países demostraron que sirve
que hay que vacunar a la mujer embarazada y que solo así se va a impactar la mortalidad del niño menor de 6 meses. Menos del 40% de los países refuerza a adolescentes y adultos, que hoy por hoy son los grupos más afectados por pertussis, y actualmente estamos en una etapa de vigilancia luego de los brotes del 2012 al 2015. Influenza. En Brasil en el 2019, los virus de influenza en general fueron los agentes causales del 52% de los casos de enfermedad similar a influenza o enfermedad tipo influenza, el 17.6% de las infecciones respiratorias agudas graves y el 20% de los casos fallecidos como consecuencias de Irak en Brasil. Más de 1.100 personas fallecieron por influenza confirmada con una edad promedio de 51 años y una incidencia de 0.5 muertos por 100.000. En Colombia, hablando de una zona intertropical, el virus de influenza ocupa el segundo lugar como causa de Irak y en menores de un año. Y en el año 2019, influenza aportó entre el 70 y el 85% de los Irak en mayores de un año. Y durante el 2020, la actividad de influenza fue baja en todos los países del área y la COVID-19 se consolidó como la causa principal de infección respiratoria aguda grave en hospitalizaciones y mortalidad, pero la enfermedad está despertando. Esta es la influenza en todo lo que es la zona de América Central y Caribe, y como ustedes pueden ver, estamos teniendo un despertar en la actividad de influenza en la región, y curiosamente lo que estamos teniendo es un despertar en todo lo que es influenza tipo B, y tanto en linaje Victoria como en linaje Yamagata. Actualmente lo que tenemos es influenza B, de tal forma que no parece sensato en estos momentos utilizar una vacuna trivalente. Parece más sensato pasar ahora a las influenza, a la vacuna que son tetravalentes con 2 linajes de B. En temas de sarampión, hay importantes brotes de sarampión presentes en la región en los últimos 5 años: Brasil, Venezuela, Colombia, México y Argentina. Hasta el 10 de abril del 2020 se habían confirmado 2.389 casos en Latinoamérica. En Brasil se confirmaron 18.203 casos y 15 muertos en 2019, y se ha implementado una intensa actividad de vigilancia e inmunización. Estas fueron partes de las campañas que fueron canceladas debido a la COVID-19. Los casos de México y Argentina han afectado todas las edades, y en México únicamente el 14% de los pacientes que se reportaron con sarampión tenían historia de vacunación. Eso quiere decir que el 86% de los casos no tenían historia de vacunación, y estos brotes se han controlado con campañas y actividades de vigilancia, prevención y comunicación extensas que fueron interrumpidas con la COVID-19. Hubo un importante brote de fiebre amarilla en Brasil desde el año 2017 hasta el mes de abril del 2020, que causó más de 2.200 casos con una letalidad del 40%. Habían extensas campañas de vacunación con esquemas de 2 dosis en menores de un año que consiguieron controlar el brote, pero algunas de estas campañas se interrumpieron también con la COVID-19. En cuanto a neumococo, cada año 4.600 niños mueren en la región por neumonía. Hay una importante enfermedad residual en Latinoamérica, y las vacunas conjugadas han logrado disminuir las muertes por enfermedad neumocóxica invasiva y neumonía en un 51 y 37% respectivamente desde el año 2000 hasta el 2015. Las altas coberturas de vacunación no solo ayudarán al control de la enfermedad, sino al control de la resistencia antimicrobiana, que se ha modificado extensamente gracias a la vacunación masiva con este tipo de vacunas. Durante el 2020 en Colombia, la vacunación neonatal con BCG y hepatitis B se mantuvo por debajo del 90%. La vacunación contra influenza sigue teniendo coberturas bajas, particularmente la segunda dosis. Las coberturas para las vacunas de los 5 años, la segunda triple viral y varicela, están en 89% y 65% respectivamente. Las coberturas para el tercer trimestre del 2020 en Colombia están entre un 20 y 25% por debajo de lo esperado para todas las vacunas. En el 2020 ha sido trágico. Argentina tiene una cobertura para tercer dosis de penta del 84%, refuerzo de tetra 78%, vacunación del gestante 67%. México reporta 49% de los esquemas incompletos al año, 46% de esquemas incompletos a los 2 años, 37% a los 5 años,
Penta 3, 67%, tipre viral, 68%. La situación es crítica. En Europa ha sucedido una disminución también importantísima de las coberturas de vacunación. En Estados Unidos algunas coberturas de vacunación han caído por debajo del 50% también. Y SLIPE nos ha sugerido diferentes estrategias. Si el servicio está operativo, continuar efectivamente e implementar las campañas seguras del servicio de vacunación, usar medidas de protección, ubicar los servicios de vacunación en zonas diferenciadas a la atención del paciente con COVID y seguir operando. Si la prestación está limitada por transmisión comunitaria, priorizar. La definición de priorización es difícil, pero se requiere de un comité asesor en prácticas de inmunización muy funcional. Y si el sistema está desbordado, SLIPE nos dice, suspendan temporalmente el servicio, pero reevalúen constantemente cuándo es posible reinstaurar los servicios de vacunación. SLIPE nos dice que la inmunización es un servicio esencial y debe ser un servicio prioritario. Su continuidad debe ser asegurada durante la pandemia. Las estrategias de inmunización deben ser adaptadas y conducidas bajo condiciones seguras para cuidadores, comunidad y personal sanitario. La vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación se debe mantener a pesar de que estamos colapsados con COVID-19. Se debe garantizar detección y manejo temprano de los brotes. Si la provisión del servicio de inmunización se impacta negativamente, debe haber campañas de puesta al día después de que pasen los periodos o los picos de la pandemia y se debe hacer planes para anticipar la recuperación gradual de los programas de inmunización. La dinámica de la pandemia se debe monitorizar para identificar los momentos de recuperación. Las campañas de inmunización masiva deben suspenderse temporalmente cuando los picos de COVID-19 sean graves, pero nos debemos adaptar a la nueva realidad. No es eterna la suspensión. Se debe priorizar vacunación de influenza y neumococo a las personas de alto riesgo y se debe evaluar si es apropiado implementar estrategias alternativas, es decir, salir de los centros de vacunación y poner centros alternos de vacunación seguros para el personal de salud y para los vacunandos. Debe ser innovador las estrategias para prestar el servicio. La vigilancia debe continuar con equipo de protección, con tecnología. No debemos descuidar el diagnóstico y seguimiento de COVID-19, pero debemos integrar el nuevo virus en los programas de vigilancia e inmunización existentes. Las existencias y suministros para vacunas deben continuar. No es un buen momento para introducir nuevas vacunas porque debemos enfocarnos en la recuperación de las coberturas de vacunación, pero las vacunas combinadas podrían ser grandes aliados para lograr coberturas exitosas de vacunación. Nuestras coberturas no están bien y debemos hacer nuestros esquemas de vacunación funcionales y tratar de aprovechar momentos de vacunación. Y las vacunas combinadas parecen una gran estrategia, parecen ser una herramienta sumamente útil y a pesar de ser más cara, pues les recuerdo que una inversión bien hecha y bien aplicada pareciera ser algo muy costo efectivo para implementar estrategias adecuadas de vacunación. La pandemia ha desnudado nuestros problemas y los ha puesto sobre la mesa. Muchos de nuestros sistemas de salud han demostrado ser operativos y tener capacidad de respuesta. Podemos aprender muchísimo de esto. Históricamente hemos culpado la situación económica de nuestros países para nuestros problemas de cobertura, pero quizá debemos replantear la situación y hoy más que nunca necesitamos alzar en una sola voz el llamado a recuperar coberturas perdidas de vacunación. Cada uno de nosotros es una pieza importante del equipo y una pieza importante del rompecabezas. Muchísimas gracias a todos. Volveremos a encontrarnos en algún momento y sigan cuidándose mucho y estaré más que complacido de responder a sus preguntas y comentarios. Dios les bendiga. Muchas gracias.